Muy bien, y arrancamos con Jimmy Benítez, él es abogado de Martín Belaúnde. Esta semana Belaúnde habló, dio su testimonio por primera vez en este proceso ya culminando y señaló básicamente que recibió Nadine Heredia de parte de Odebrecht $400.000, él intermedió en esta entrega, y que además habría recibido mochilas con dinero de parte de funcionarios de la embajada venezolana. Este testimonio podría, y me corregirá, abogado, repetirse si es que cambia su condición de acusado a colaborador eficaz, ¿verdad? Que es lo que ya se habría confirmado. Lo que sucede es que mi patrocinado ha sido notificado antes de ayer con una sentencia de colaboración eficaz. Que puede ser apelada. Que no está consentida todavía, por diferentes motivos. Obviamente los detalles no se pueden indicar hasta que suceda ello, hasta Pero que quede ¿por qué consentida. después de 7 u 8 años recién se le entrega la posibilidad de ser colaborador eficaz? ¿Qué frenó ello? Lo que sucede es que en realidad en el año 2020 se llegó a un acuerdo con Fiscalía, pero el trámite ha demorado más que nada a nivel del juzgado, ¿correcto? Pero los detalles ya se sabrán en cuanto quede consentida la sentencia de colaboración eficaz. Ahora, para entender las motivaciones de Martín Belaúnde, ¿qué cambiaría en cuanto a su participación en este juicio como testigo o como acusado en cuanto a una potencial sentencia? Como colaborador eficaz podría, dado que tendría que admitir cierta participación como lo está haciendo, ser pasible de qué pena frente a la que podría tener como acusado. A ver, lo que sucede es que en este momento, como se ha visto en el desarrollo del juicio, mi patrocinado lo que ha hecho es rendir su declaración en función de acusado, ¿correcto? Sí. Pero como acusado él tiene derecho a ser oído, y eso es lo que ha dicho, así ha comenzado su participación. Yo quiero ser oído, quiero ser escuchado, porque en un juicio oral lo que sucede es que precisamente el colegiado resuelve en función a la inmediación, tiene que ver si una persona está sometida a un proceso, lo mínimo que puede pasar es que sea escuchada, eso es una postura. En el caso de que se admitiera su declaración como testigo impropio, es decir, una persona que tiene que ver con los hechos, pero que además ya se ha visto resuelta su situación jurídica, es decir, como colaborador eficaz, en el caso de que suceda esto, la situación que se debe analizar es distinta. ¿Por qué? Porque en el caso de un colaborador, por su propia naturaleza, como bien lo has dicho, una persona que acepta la comisión de un delito, su declaración no es tan creíble, tiene que ser corroborada con otros elementos. Una declaración de un colaborador sin elementos de corroboración no vale mucho. Y ahora vamos a aterrizar en ellos. ¿Qué elementos de corroboración tiene Martín Belaúnde para asegurar que recibió Nadine Heredia $400.000 de Odebrecht? Siendo que el mismo Barata no ha mencionado esta cifra. A ver, en principio, como ha pasado en el juicio oral, en estas últimas sesiones, el colegiado ha dicho un tema muy interesante que debe tomarse en cuenta, que es que el proceso de colaboración eficaz por su propia naturaleza es reservado. Comprenderás que los detalles no se pueden decir, más aún teniendo en cuenta que mi patrocinado ha declarado, como repito, como acusado y no como colaborador eficaz, no como testigo impropio. En el caso se diera esta situación de declarar como testigo impropio, en ese momento van a tener que analizarse precisamente esos elementos de corroboración. Pero tenemos que entender que si hay un fallo que lo califica como colaborador eficaz, quiere decir que todo aquello que hemos escuchado debe tener una contraparte en pruebas que él ha presentado. En efecto, porque... Pero podría decir vagamente al menos qué tipo de pruebas son. ¿Acaso son chats? ¿Son fotografías? ¿Tiene una grabación de estos hechos? No puedo adelantar esa parte, pero lo que sí puedo decir es que técnicamente a nivel de lo que es el derecho, siempre que exista una sentencia de colaboración, existe corroboración detrás. Se pasa un filtro, hay una audiencia en la cual el juez valida los elementos, ha analizado la imputación, lo que ha declarado y los elementos de corroboración. Jamás podría salir una sentencia de colaboración sin la debida corroboración. Eso lo controla un juez. Vamos a... Perdón, ¿lo tenemos en imágenes o lo podría resumir el... Doctor, entonces, quisiéramos muy brevemente que haga un pequeño resumen, porque pensé que lo tendríamos en video, pero si usted lo puede hacer mejor aún, de las declaraciones de Belaúnde en estas dos audiencias. Por supuesto que sí. Mi patrocinado básicamente lo que ha dicho es, como primer punto, que se habría dicho que él habría realizado un aporte para la campaña del año 2006, ¿correcto? La tesis fiscal es que en realidad no habría hecho ese aporte. ¿El de 65.000 soles? El de 65.000 soles. Y él ha empezado su declaración indicando ello,
que él en efecto no ha realizado ese aporte. Y figura en los registros de la OMPE como habiendo dado 65.000 soles. Y esto... Y su padre y un amigo 100.000 y 135.000 más. Ninguno de estos aportes salió de sus bolsillos. En efecto. ¿Y entonces esa es la plata de Odebrecht? Eso es lo que indica la tesis imputativa, precisamente. Que ese dinero maculado trató de introducirse al sistema financiero a través de estos aportes ficticios para sustentar ese dinero. ¿Usted considera que es acertada la tesis fiscal de que aquí hay lavado de activos? Yo creo que en mi calidad de abogado, Sí. tendría que analizarse que yo no puedo adelantar un criterio en función a lo que ha sucedido hasta el momento. Los jueces tienen que valorar debidamente, como he indicado, que no solamente basta la declaración ni siquiera de un testigo, ni siquiera de un colaborador. En este caso estamos hablando Es que de un usted habla de acusado. dinero maculado y ahí entonces está hablando de lavado de activos. De dinero maculado, Porque como tendría he que probarse indicado, que la fuente es ilícita de ese dinero. como indiqué, de dinero maculado en la tesis imputativa. Es decir, la tesis de la Fiscalía es esa. ¿Por qué deberíamos creerle a Martín Belaúnde, dado que se sabe tiene una inquina contra Ollanthumal y Nadine Heredia? Fue Ollanthumal quien lo extraditó de Bolivia. Y es lo que él señala permanentemente, ¿no? Tildándolo de mentiroso consumado. ¿Por qué deberíamos de creerle? En primer lugar, porque mi patrocinado ha participado de los hechos. Es innegable que ha habido una vinculación entre los señores Humala, Heredia y mi patrocinado. ¿Qué tan Eso es cercana fue innegable. esa vinculación? Bueno, él, según lo que ha indicado, se ha reunido en varias oportunidades y ha participado de las entregas de dinero, de la recepción y además, como lo ha dicho en este juicio oral, se han creado empresas y se han comprado mobiliario, máquinas para la constitución de empresas con dinero que habría dado la pareja Nadine Heredia y Humala. Es decir, al margen de la inquina que puede haber o la enemistad que puede haber, que además puede ser una emoción natural, todo está corroborado. Y eso usted lo pone en piedra. Es que en efecto, si hay una sentencia, tiene que haber corroboración. ¿Por qué Nadine Heredia es este nexo? Él menciona en su testimonio que la plata de Odebrecht pasa a través de Nadine y la plata que se le habría dado de la embajada venezolana también a Nadine. ¿Por qué no Ollanthumal directamente? No ha negado ello, no lo ha dicho así en el juicio. Lo que ha indicado es algunos pasajes que seguramente, ya de acuerdo a la tesis que maneja el doctor Juárez Atoche, en su oportunidad podrá acreditar con otros elementos quizá también la participación del señor Humala. Pero mi patrocinado no lo ha negado. Vamos a hablar del tema Odebrecht primero y luego abordaremos el de las supuestas entregas de la embajada venezolana. Hablamos del año 2006. ¿Cómo se produce este acercamiento de Jorge Barata a Martín Belaúnde? ¿O acaso es Martín Belaúnde quien busca a Barata? En efecto, lo que ha indicado mi cliente es que la señora Nadine Heredia le pediría que consiga precisamente personas que puedan aportar con un dinero. Es natural que en una campaña se requiere dinero. Y ningún empresario peruano quería. En efecto, eso es lo que ha dicho en el juicio. Y que precisamente el único que se atrevió en ese momento a realizar el aporte era el señor Barata. Entonces lo buscó Belaúnde. Belaúnde buscó empresarios y apareció Barata. Eso es lo que ha indicado mi cliente, ¿Y precisamente. cómo se dio ese acercamiento a la entrega en sí mismo del dinero? Bueno, ha indicado que tuvieron una reunión en la cual acordaron la entrega de $400.000 y a la semana se realizó en efecto la entrega. ¿La cifra se le ocurrió a Barata o la solicitó según su cliente Ollanthumal o Nadine? Lo que ha indicado que es un ofrecimiento propio del señor Barata, de los $400.000. Ese dinero se ofrece, pero no se hace efectivo todavía. Una Hay un semana desayuno. después. En efecto. Ya. ¿Dónde se produjo ese desayuno? Bueno, ¿Y quiénes se encontraron en el mismo? Estaba, según lo que ha indicado mi cliente, en la casa de una persona, no recuerdo ahorita el nombre, pero estaba la señora Nadine y él, ¿no? Hablamos, y lo tengo en el testimonio de Álvaro Gutiérrez, quien fue congresista del Partido Nacionalista en aquel momento. Ese dinero se transa ahí, en ese lugar. Así es. ¿Cómo se hace efectivo luego? Bueno, una semana después, según lo que ha indicado mi cliente, le hizo entrega al propio Martín. ¿Cómo? Háblenos de los detalles, porque el demonio está en los detalles. Ahí es donde se podría corroborar efectivamente si esto sucedió o no. En efecto, lo que pasa es que yo no puedo adelantar algo que es materia de una sentencia de colaboración. ¿Por qué? Porque precisamente lo que la sala ha dicho al momento en el que después de rendir su declaración en calidad de acusado, dice mi cliente, indica, el día de ayer he sido notificado con una sentencia. ¿Qué le dice el colegiado? Le dice, pero esto es reservado. Incluso al doctor Juárez Atoche le indica, pero esto es reservado, ¿por qué se dice esto?
Y esto en función, aclaramos luego, que mi patrocinado en efecto había conversado con la defensa, quería decirlo, y lo que nosotros creemos es, ¿el país tiene derecho a saber cómo ocurrieron los hechos en la realidad? Por supuesto que sí. Tengo entendido que el dinero se entregó en una bolsa. Esto ha sido público. Así es. Así tal cual. Sí. La bolsa en la oficina de Barata. Y esta bolsa se lleva en ese momento o cuando a la sede donde funcionaba el local de campaña de los Humala. Bueno, en corto tiempo se ha llevado el dinero, no se ha hecho entrega. En corto tiempo, apenas se ha recibido. ¿Llegó a revisarlo, a contarlo Martín Belaúnde? ¿Efectivamente eran $400.000? Eso también forma parte del proceso de colaboración. Eso también forma Pero parte algo del proceso tiene que de soltar. colaboración. Lo que pasa es que, repito, como ha dicho la sala, ese es un proceso reservado. ¿Se entregó en manos de declarar, nadie? ¿Se entregó en manos de nadie? Sí, en efecto. Porque eso es lo que ha dicho mi cliente. Y aquí se critica la ruta del dinero, ¿no? Porque por un lado Barata, y yo reitero, no ha dicho que este dinero se ha entregado. Y él ha sido muy pródigo en otras declaraciones, señalando que sí le ha dado plata a él y a tal, ¿no? Incluso habla de la misma campaña de los Humala año 2011 y de una cifra bastante mayor que $400.000. En efecto. Pero no año 2006. Entonces, ¿cómo corroborar esta ruta del dinero que efectivamente ha salido de Odebrecht y ha terminado en manos de los Humala? En principio, creo que no solamente basta una prueba directa, sino podríamos hablar de prueba indiciaria. Estamos hablando de una persona, mi patrocinado, que ha estado vinculado a los señores Humala Heredia. Eso era evidente. Eso es evidente. Yo, como reportero, lo veía al lado de Humala y de Nadine en la campaña. Eso es evidente. Las circunstancias... Pero eso no te hace necesariamente facilitador de dineros corruptos. Por supuesto que no, pero como decía, hay una prueba indiciaria. La pregunta es, si el dinero es lícito, no es maculado, entonces ¿por qué se realizan la creación de empresas con ese dinero, que no está justificado? ¿Cómo se hace que mi patrocinado aparezca como una persona que ha aportado una cantidad de dinero? Él, sus amigos, su señor padre. Esos son indicios precisamente, eso es algo que va a tener que valorar el colegiado. ¿Qué relación tenía su patrocinado, en este caso con Nadine Heredia, con quien permanentemente aparenta coordinar antes que con Ollanta Humala? Bueno, siempre han tenido una relación de cercanía con la pareja, ¿no? ¿Por qué? Porque han estado precisamente trabajando para lograr un objetivo en la campaña. Bueno, en ese momento no se llevó a un buen resultado, pero trabajaron, como él ha dicho, eran un pequeño grupo que se esforzaban para lograr el objetivo. En esa conversación en la que participó Jorge Barate, pero también estaba Martín Belaúnde, ¿Barata de buenas a primeras dijo quiero colaborar o mencionó que era posible en el tiempo, en caso ganara Ollanta Humala, una contraprestación a esa colaboración? Eso no ha indicado mi cliente, pero sí dijo en este juicio que precisamente el tema empresarial no era el fuerte de los señores Humala y Heredia. ¿Por qué? Porque la propia visión ideológica del partido no se condecía con apoyar a los empresarios. Por eso precisamente habría costado mucho encontrar empresarios que aporten. ¿Pero ese dinero salía de Odebrecht o podía ser ya en aquel año del Partido de los Trabajadores, de Lula da Silva, que era presidente en aquel momento? En ese momento lo que ha indicado mi cliente es que ese dinero salió de Odebrecht. Directamente de Odebrecht. Eso es lo que ha ¿Y indicado. cómo fue gastado? El dinero, porque no se sabe, no lo ha dicho mi cliente, recordemos que habrían dos fuentes para obtener ese dinero, ha dicho que se ha gastado precisamente en justificar esos ingresos que no se habrían realizado, esos aportes, para crear empresas, para comprar máquinas para que funcionen las empresas, decir, ni siquiera en la los campaña. alquileres. Una parte ha dicho que se gastó en la campaña, una parte. Pero precisamente lo que causa suspicacia es que ese dinero que estaba sobrando y que no se podía justificar, se gaste en estos hechos que estamos indicando, ¿no? Entre otras cosas, su cliente tenía una empresa, Centros Capilares, En efecto. que firmó un contrato que él mismo señala ficticio con Nadine Heredia para poder hacer pasar como legítimo un ingreso de Nadine de $30.000 y En pedir un crédito hipotecario. Así es. Así tal cual. Ha aceptado que fue un contrato que en realidad no servía, no estaba debidamente justificado, ha sido simulado, eso es lo que ha indicado, precisamente porque esto se habría realizado a pedido de la señora Nadine Heredia, ni siquiera lo propuso mi patrocinado. Entonces, en este caso, lo que se está haciendo una vez más es apoyar a la tesis imputativa, acredita la tesis imputativa, porque lo que se está haciendo es una simulación. No necesitamos simular cuando las cosas son lícitas. ¿Esos 30.000 partían de la supuesta colaboración venezolana o de Odebrecht? No se ha identificado, no lo ha identificado mi cliente en este juicio, ¿correcto?
no podría aseverar algo que no ha dicho mi patrocinado. Pero entonces hablemos del aporte venezolano. ¿Cómo llega a contactarse Martín Belaúnde con esta funcionaria Birly Torres, de la embajada chavista acá, ¿no? En aquel momento hubo Chávez en el poder, recordemos. En efecto. Bueno, lo que he indicado es que quien lo contacta es precisamente la señora Nadine Heredia, ¿no? Que ella habría tenido una coordinación previa y le dijo a mi patrocinado que vaya a recoger el Encárgate dinero. tú, o sea, encárgate tú. Ahí no fue que Belaúnde buscó a funcionarios de la embajada venezolana. No, es una situación Fue, distinta que según su comparar. patrocinado, Nadine Heredia, quien le dijo, te están esperando, cuadra 3 de la avenida Arequipa, creo que es. Así es. Tienen algo para ti, una cosa así. En efecto, es la señora Nadine Heredia quien habría hecho la coordinación, eso es lo que declara mi cliente, y él se habría encargado de hacer el retiro, ¿no? El recojo. Hay mucha claridad sobre, en el testimonio de su patrocinado, del dinero que dio Odebrecht, $400.000 señala. ¿Hay un monto claro del aporte venezolano o el supuesto aporte de la campaña de Ollanta Humala? Lo que pasa es que no se ha identificado tal monto, es lo que habrían entregado, ¿correcto? Se habla de los montos que mi cliente ha dicho, pero no es que conste una constancia en la que digan este dinero es el que se está entregando. ¿Pero cuánto recogió él? Los montos que he indicado, ¿no? Los ¿Cuáles montos que he son de la indicado. embajada venezolana? Bueno, he indicado que ha recibido en 2 oportunidades... Sí, ¿dos ¿no? mochilas? 2 mochilas, eso es lo que he indicado. ¿Pero qué tenían las mochilas? ¿Cuánta plata tenían? Lo que pasa es que eso no he indicado en el juicio. Como repito, yo no puedo decir cosas que no ha declarado mi patrocinado. ¿Conserva alguna de esas mochilas? Ha indicado que sí, ¿no? Que con una de ellas se ha quedado. ¿La tiene todavía? Eso es algo que también forma parte del cuaderno de colaboración. Ahora, ¿llegó a tratar en algún momento directamente, a ojos de su patrocinado, Ollanta Humala y Nadine Heredia con esta funcionaria de la embajada chavista? Bueno, lo que ha indicado es que en efecto la coordinación era de la propia señora Heredia con esta funcionaria. Ella directamente es quien le dijo, tú encárgate, porque había una coordinación entre ellas. Así que es indudable que si la coordinación ha habido, es porque se han Pero reunido. no ha sido testigo de un encuentro como sí lo hizo en el caso Barata, la pareja Nadine Ollanta. Eso no lo he indicado en el juicio, ¿no? Pero estoy seguro que más adelante, en el desarrollo del juicio, saldrán otras cosas que aclararán esas dudas. Pero lo sin que ha duda. indicado, cosa rara, porque si fue Nadine Heredia quien propició el encuentro entre Martín Belaúnde y esta funcionaria venezolana, Martín Belaúnde señala que los venezolanos, en apariencia, desde Venezuela, lo llamaban a él, al teléfono que él tenía en aquel momento, para que le pasara el teléfono a Nadine Heredia. ¿Qué función estaba ejerciendo ahí? La llamada pudo haber sido directa a Nadine. Bueno, en efecto, pero mi patrocinado tiene que indicar las cosas como son, como han ocurrido, no en supuestos. En ese sentido, lo que ha declarado es tal y cual los hechos han ocurrido. No tendría por qué inventar algo. ¿Y para qué llamaban a Nadine a través de Martín Belaúnde? Para realizar todo tipo de coordinaciones. ¿Cómo cuáles? En efecto, acá de lo que estamos hablando es de la entrega de los dineros. Y todo acercamiento, recordemos que estaban en una etapa de campaña electoral, necesitaban hacer coordinaciones respecto a la entrega de dineros. Y además de coordinaciones respecto a la entrega, ¿consultaban acaso en qué se estaba gastando esa plata? Eso no lo ha indicado. Eso no lo ha indicado y no podría aseverar algo que no ha indicado mi Eran cliente. básicamente coordinaciones para las entregas. En efecto. ¿Y hay trazabilidad sobre esa plata en qué se utilizó? En realidad, precisamente la tesis imputativa lo que indica es que ese dinero se ha gastado, pero no es exacto. No existe una trazabilidad exacta de qué dinero se habría utilizado para qué empresa, para qué compra de muebles o maquinarias. Eso no se ha indicado, ¿correcto? Por eso hablaba hace un momento que estamos hablando de prueba indiciaria. En realidad, me parece que hasta el momento no existe prueba plena. ¿Considera usted que podría ser la condición de colaborador eficaz apelada y esa apelación declarada fundada? Creo que siempre hay una posibilidad y que nosotros no podemos adelantar un criterio, pero sí me parece importante destacar que si ya tenemos una sentencia que ha sido notificada y que simplemente es cuestión de unos días para ver si queda firme o no, es importante destacar primero que hay corroboración, segundo que quiere decir que lo que ha dicho mi cliente está acreditado y tercero, lo más importante, que no podemos confundir, no podemos decir que todo aquello que se diga en calidad de acusado, en calidad de colaborador, de testigo impropio, de testigo propiamente dicho, de lo que sea, no basta eso para condenar a una persona. Se necesitan otros elementos periféricos de corroboración. Eso es lo importante. ¿Y en ese sentido cree que los hay para que finalmente la condena
se produzca contra Ollanta Humala y Nadine Heredia? Yo creo que eso lo va a delimitar el colegiado en Eso está función claro, a los pero ¿qué elementos opina que usted? tiene. Por los elementos que usted ha tenido a vista. Si ¿Son bien- contundentes, lo como que señala? sucede es que si bien yo soy abogado del señor Martín Belaúnde, propiamente soy abogado. No me gusta adelantar un criterio porque, como muchos periodistas incluso lo han dicho, algunos están en contra de la prisión preventiva. Yo también creo que se han cometido abusos. A mí no me gustaría lanzar un comentario que sería abusivo. Creo que la justicia es lo que debe imperar en el país. Sin duda. Y el debido proceso. Yo no podría adelantar un criterio y decir, ¿los van a condenar o no los van a condenar? Porque eso, lamentablemente, creo que vulneraría mi profesión de abogado. Sin duda. Y al final lo que uno espera de la justicia es que cada quien tenga lo que le corresponde. Veamos qué es lo que determina el final de este proceso, que ¿cuándo terminaría? Dados los hechos. Falta un poquito más de 2 elementos, me parece 1 o 2 elementos probatorios, pero ya el colegiado ha dicho el día de hoy que le ha preguntado a las partes, ¿van a ofrecer una prueba complementaria? Y han dicho que sí, en efecto, alrededor de 5 y 10 pruebas cada uno, estamos hablando de unos nuevos 50 elementos. En tiempo, solo para terminar, Si estamos hablando de unos 50 elementos, yo calculo que será alrededor de 2 o 3 meses. 2 o 3 meses. Muy bien. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Gracias Jimmy a ti por Benítez, invitarme. abogado de Martín Belaúnde, ha estado con nosotros. Y en instantes, por supuesto, como corresponde, llegará Wilfredo Pedraza, abogado de la pareja Humala Heredia. Ya volvemos.